Saludos compañeros de la UNAT. El día de hoy abordaremos un tema relacionado con el curso de instrumentación. La guía de actividades nos pide en el paso 3 desarrollar una problemática donde nos dan 5 puntos, el cual debemos seleccionar uno, donde la instrumentación, cómo puede apoyar tal punto. En mi caso yo escogí el Big Data y lo desarrollé algunas imágenes en la, en la aplicación PowerPoint, donde daremos alguna respuesta a algunos conceptos que pues, debemos de tener en cuenta inicialmente para desarrollar la pregunta que nos pide ese punto 3. Bueno, el curso de instrumentación y el número de nuestro grupo. Hablemos de qué es la instrumentación electrónica como tal. Tenemos en la parte inferior un concepto muy básico que traté de abordar para tratar de ser muy sencillos. Dice que la instrumentación electrónica es una técnica que se ocupa de la medición de cualquier tipo de magnitud física, de su conversión a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar información para un sistema de control o una persona. La instrumentación electrónica es una herramienta de medición de magnitudes físicas, ya sea clima, la temperatura, el peso, el volumen, y las convierte en una magnitud eléctrica para generar un control sobre dichos procesos, ya sean de regulación de algún tipo de voltaje, del agua, de la temperatura de algún habitáculo. Ese es nuestro concepto de electrónica. Eh, el concepto de tecnología disruptiva, ¿a qué se refiere? Dícese que es cualquier tecnología o innovación que deja obsoleta la tecnología anterior. Se usa el término disruptivo porque produce una ruptura brusca, en ocasiones causando cambios profundos en nuestro modo de vida. ¿A qué se refiere? Es algo nuevo que acaba de generar un cambio completo sobre lo que se conocía, sobre lo que se venía usando. Entonces causa una ruptura de lo que había a lo que llegó. Entonces se conoce en el proceso técnico tecnología disruptiva. El punto que se seleccionó, ¿qué es la Big Data? Data significa datos y Big es algo grande. Entonces vamos a tratar de leer la descripción como tal. Dice que es un conjunto de datos o combinación de conjuntos de datos cuyo tamaño, que se refiere al volumen, la complejidad, que es la variabilidad, y la velocidad de crecimiento, que se refiere a la velocidad. Dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como las bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización dentro de tiempo necesario para que sean útiles. Bueno, trata de explicarnos qué es un gran volumen de datos que se necesitan en un tiempo preciso. Es tan grande la cantidad que se requieren algunas nuevas tecnologías, algunas nuevas herramientas y detrás de ello hay procesos que deben ser garantizados su continuidad en el tiempo, puede ser la temperatura, puede ser eh, elementos que deben ser controlados para que esas máquinas de cómputo puedan seguir trabajando, sea las máquinas o sea el personal o sea cierto lugar que deba ser de control. El concepto Industria 4.0, ¿a qué nos referimos? Consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante sensores y sistemas de información para transformar los procesos productivos y hacerlos más eficientes. Significa que la industria se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología. Por ende, el control en todos sus procesos, ya sea con sensores,
deben ser controlados y, y- y llevarse un minucioso sistema de regulación para que sus procesos se mantengan en el tiempo. La pregunta que nos hace el punto 3 dice, ¿cómo la instrumentación electrónica puede apoyar su desarrollo? Bueno, después de haber leído los conceptos anteriores, podemos dar por entendido que siendo la instrumentación una técnica de control, podemos decir que con dicha instrumentación podemos garantizar en el tiempo aquellos procesos que dan cierta estabilidad a los componentes, a las máquinas de cómputo, a, que eso generan bastante calor. El personal en un habitáculo generan calor, entonces deben ser controlados lo que es la temperatura, la presión atmosférica, la humedad, el agua, la electricidad. Entonces, por ende, tienen que haber elementos de censo, sensores y componentes para control y otra parte que serían los actuadores. Entonces, es importante que en la nueva industria, donde el manejo grande de datos, eso genera mucho calor, debe ser controlado y debe ser seguida en tiempo real. Entonces, es considerable que la instrumentación electrónica es una herramienta importante en la gestión, en la continuación, en el trabajo del día a día de dichos sistemas de cómputo. Eh, Creo que eso es todo lo que puedo aportar en este instante. Eh, Me despido en este momento, no tengo más que compartirles. Mi nombre es Germán Trujillo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad de la UNAT.